El viento arrastraba el olor agrio de la basura y la lluvia vieja. El cielo, gris y bajo, parecía caer sobre montañas de desechos que se alzaban como ruinas de un imperio olvidado. Entre botellas rotas y restos de sueños humanos, una niña permanecía inmóvil. Su cuerpo pequeño, cubierto de polvo, temblaba. Lloraba en silencio, no por miedo, sino por soledad. El mundo la había olvidado antes de que tuviera un nombre. Ratas disputaban trozos de comida a pocos metros. El sonido del plástico rasgado se mezclaba con el batir distante de unas alas. Buitres giraban sobre el vertedero, atentos, como esperando el fin de algo que aún respiraba. La niña abrazaba una muñeca hecha de trapos, con el rostro dibujado a carbón. La llovizna empapaba su cabello pegado al rostro. No gritaba. Aprendió pronto que los gritos no traen a nadie de vuelta. Lejos de allí, unos faros cortaban la penumbra. Un coche negro, lujoso, avanzaba lentamente por un camino de barro. Las ruedas se hundían en el fango, lanzando salpicaduras sobre los montones de basura. Dentro del vehículo, un hombre observaba sin expresión. Se llamaba Augusto Villar, empresario, millonario, viudo desde hacía 10 años. Esa noche salió sin rumbo, guiado por un vacío que ni su fortuna podía llenar. El chofer dudó al ver el basurero. «Señor, aquí no hay nada». Pero Augusto le pidió detenerse. Algo dentro de él, un presentimiento antiguo, lo hizo ordenar: «Apague el motor». El silencio cayó como un manto. El hombre abrió la puerta y respiró el olor pesado de la descomposición. Vestía traje oscuro y zapatos caros. Aún así, al dar el primer paso entre los escombros, se sintió extrañamente vivo. Caminó entre pilas de bolsas rotas. El ruido de sus pasos sobre el vidrio quebrado lo hacía estremecer. De pronto, escuchó un sollozo. Un sonido pequeño, casi humano, proveniente detrás de una nevera vieja. Se acercó despacio. Al mover los desechos, 2 ojos enormes lo miraron con miedo. Era una niña, cubierta de lodo, herida y hambrienta. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella intentó retroceder, pero sus piernas débiles no respondieron. El millonario se agachó y extendió la mano. «No voy a hacerte daño», dijo con voz ronca. La niña no contestó, solo lo observó como si viniera de otro mundo. Augusto se quitó el saco y lo colocó sobre sus hombros. El tejido cálido y suave la envolvió como un abrazo olvidado. Por primera vez, dejó de temblar. El chofer gritó: «Señor, es peligroso». Pero Augusto no lo escuchó. Tomó a la niña en brazos. Su cuerpo era liviano, como si cargara solo huesos y recuerdos. «Llévanos de aquí», ordenó. El coche se alejó lentamente, perdiéndose en la oscuridad. Dentro, el silencio era denso. La niña miraba por la ventana. Sus ojos reflejaban las luces lejanas de una ciudad que nunca había sido suya. La lluvia se hacía más fuerte. Cada gota golpeaba el vidrio como si quisiera advertirles de algo. Augusto observaba a la niña, sintiendo un movimiento en su interior. Un sentimiento viejo, un recuerdo doloroso. «¿Cómo llegaste allí?», murmuró. Pero ella solo desvió la mirada. Nadie conocía su nombre, y aún así, él sentía que ya la había conocido. Que esa noche no era un encuentro, sino un reencuentro. Llegaron a la mansión antes de la medianoche. Las luces se encendieron automáticamente cuando el portón se abrió. El contraste era cruel, de la basura al lujo en minutos. La niña, aún sin nombre, parpadeaba, confundida por el brillo y el mármol. Augusto la llevó a un cuarto pequeño, preparado años atrás para un hijo que nunca durmió allí. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. Ella se sentó en la cama, maravillada por las sábanas limpias y el olor a lavanda. Tocó las cortinas, sintiendo su suavidad. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Ella asintió tímidamente. Augusto llamó a la ama de llaves, quien lo miró sorprendida. «Señor, ¿quién es esa niña?». Él solo respondió: «Alguien a quien el mundo desechó». La mujer entendió que no debía hacer más preguntas. Mientras comía, la niña miraba los retratos en las paredes. Uno mostraba a una mujer sonriente con un bebé en brazos. Había ternura en su mirada. Augusto, al notar su atención, apartó la vista. «Era mi esposa», dijo. «Murió hace mucho». La voz se le quebró. La niña bajó la cabeza y susurró: «Ella parece buena». Aquellas palabras, simples, perforaron la coraza del hombre. Más tarde, mientras la niña dormía, Augusto entró en su despacho. Sacó una caja de madera de un cajón. Dentro había una pulsera de hospital con letras casi borradas. B. Villar, 200X. Pasó los dedos sobre el metal frío,
Era el único recuerdo de la hija que nunca conoció. Cerró los ojos y susurró: ¿por qué siento que hoy la he vuelto a encontrar? La noche avanzó lentamente. La niña, aún sin nombre, murmuraba entre sueños, palabras confusas, ecos de sirenas y gritos. En el pasillo, una sombra femenina cruzó la penumbra. Las cortinas se movían, y el reloj marcó las 3:03. Augusto se despertó con el viento. Sintió una presencia en la casa, algo invisible que observaba, como si el pasado acabara de abrir los ojos. Al amanecer, la niña despertó sobresaltada. No recordaba el cuarto, ni el coche, ni al hombre. Solo el frío. Cuando vio el saco sobre la silla, sintió alivio. Caminó descalza hasta la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo el rocío. Todo parecía demasiado hermoso para ser real. Por primera vez, tuvo la esperanza absurda de que tal vez no estaba soñando. En la sala, Augusto tomaba café y fingía leer el periódico. Cuando la niña entró, sonrió sin darse cuenta. «Buenos días». Ella respondió con voz tímida. «¿Tengo nombre?» Él la observó, pensativo. «Clara», dijo al fin. «Te llamarás Clara». Ella repitió el nombre, saboreando cada sílaba. Clara, como la luz que llega después de la tormenta. El hombre sintió que ese nombre siempre le había pertenecido. La casa cambió. Donde antes había silencio, ahora se oían pasos pequeños, risas contenidas, vida. Los empleados murmuraban: «El señor Villar está distinto». Y sí, lo estaba. Aquel hombre frío comenzó a redescubrirse en gestos simples. Preparar un desayuno, escuchar una historia, esperar una sonrisa. Pero, en lo profundo, el miedo seguía ahí. La pulsera, el pasado, la sospecha. Una noche, Clara se detuvo ante el retrato de la mujer. Tocó el marco y sintió un escalofrío. Detrás de ella, Augusto observaba en silencio. Por un instante, creyó ver en el rostro de la niña los mismos rasgos de su esposa. Los ojos, la boca, la expresión serena. Cerró los ojos y murmuró: «Si esto es una señal, que tenga el valor de entenderla». Los días pasaron. Augusto buscó información sobre la niña. Llamó a orfanatos, hospitales, comisarías. Nadie sabía nada. No existían registros. Era como si jamás hubiera nacido. ¿Cómo puede alguien ser tan olvidado?, pensó. Sin embargo, cuanto más buscaba respuestas, más sentía que Clara no era una coincidencia. Tal vez el destino la había traído para sanar algo que el tiempo no pudo. Una tarde de lluvia, Clara entró en su despacho. «¿Puedo dibujar aquí?», preguntó. Él asintió. Ella tomó un papel y trazó 3 figuras: un hombre, una mujer y una niña tomados de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó Augusto. «No sé. Creo que es mi familia». Su voz era suave, pero sus palabras lo estremecieron. El destino parecía escribir su historia con tinta invisible. Esa noche, mientras Clara dormía, Augusto volvió a abrir la caja. La pulsera brillaba bajo la lámpara. B. Villar. La coincidencia lo atormentaba. El viento golpeaba las ventanas con fuerza. Caminó hasta la habitación de la niña. Su respiración tranquila llenaba el silencio. «Si el destino te trajo a mí», susurró, «que sea para reparar lo que el mundo destruyó». Afuera, la tormenta se detuvo. El sol entraba por las ventanas altas, bañando la mansión con una luz dorada. Clara observaba todo con curiosidad infantil. Los cuadros, las flores, los relojes antiguos. Augusto la seguía en silencio, asombrado por cómo esa pequeña presencia llenaba los espacios vacíos. «Hace años que esta casa no sonreía», pensó, y sin decirlo, supo que algo en él también comenzaba a despertar. En el desayuno, Clara jugaba con los cubiertos de plata. No estaba acostumbrada a tanta abundancia. «Puedes comer lo que quieras», dijo Augusto. Ella lo miró con cautela. «¿Y si se acaba?». Él sonrió. «Aquí nada se acaba». Pero en el fondo, sabía que lo que más temía que terminara no era la comida, sino la sensación de compañía. Los días se volvieron rutina. Clara exploraba los pasillos, tocaba el piano desafinado del salón y se escondía detrás de las cortinas como si jugara con fantasmas. A veces, hablaba sola, como si alguien invisible la escuchara. Augusto fingía no notarlo, pero sus palabras lo inquietaban. «Ella dice que te conoce». «¿Quién?», preguntó. «La mujer del cuadro». Aquella noche, Augusto revisó el retrato de su esposa. Bajo la luz tenue, juró que los ojos de la pintura parecían diferentes, más vivos. Recordó las palabras de Clara y sintió un escalofrío. «Solo son recuerdos», se dijo.
pero algo en el ambiente había cambiado. Los relojes se detenían, las luces titilaban, y en el aire se respiraba una calma que parecía observarlos. Clara dormía en una habitación decorada con tonos suaves. Una tarde, Augusto entró y encontró sus dibujos esparcidos por el suelo. Todos mostraban a la misma mujer del cuadro. Pero había un detalle nuevo. La mujer sostenía una bebé con una pulsera idéntica a la que él guardaba en su caja. El corazón le dio un vuelco. «¿Dónde viste eso?», preguntó. «En mis sueños». Intentó no darle importancia, pero el pasado volvió a golpearlo. Recordó la noche en el hospital, el llanto, el médico murmurando algo sobre errores administrativos. Nunca le entregaron el cuerpo de su hija. Solo una excusa y un silencio eterno. Durante años creyó que la había perdido para siempre. Ahora, una niña sin pasado había aparecido con las mismas señales. Al día siguiente, Augusto llevó a Clara al jardín. «¿Te gusta este lugar?», preguntó. «Sí, aquí el viento no huele mal». Sus palabras lo atravesaron. Se dio cuenta de cuánto había soportado esa niña para seguir sonriendo. Decidió darle una vida nueva, pero algo dentro de él temía que, al hacerlo, se abriera una herida que nunca cerró. En el pueblo, los rumores crecían. El señor Villar adoptó una niña del basurero. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban. A él no le importaba. Por primera vez, sus decisiones no tenían que ver con negocios. Eran del corazón. Pero cada vez que miraba a Clara, la misma pregunta lo perseguía. ¿Por qué siento que esta historia no empezó aquí? Clara comenzó a estudiar con una tutora. Aprendía rápido. Tenía una memoria prodigiosa y un talento natural para el arte. Dibujaba rostros que jamás había visto, lugares que no conocía. «Tienes un don», le decía a Augusto. Ella sonreía. «Es como si recordara cosas que nunca viví». Esa frase quedó grabada en su mente como una advertencia del destino. Una tarde lluviosa, Clara encontró la puerta del despacho entreabierta. Sobre el escritorio, la caja de madera. La curiosidad pudo más. La abrió. Dentro, la pulsera. La tomó con cuidado y sintió un escalofrío recorrerle los dedos. Cuando Augusto la sorprendió, ella apenas alcanzó a preguntar: «¿Por qué tiene mi nombre?». Él no supo qué responder. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. Augusto bebía frente al fuego, con la pulsera en la mano. Clara dormía en el piso de arriba, ajena al torbellino que había desatado. ¿Y si realmente fuera ella?, pensó. La idea era absurda, imposible, pero también perfecta. El destino a veces usaba el dolor para tejer sus milagros más crueles. Los sueños de Clara se volvieron más intensos. Veía luces, pasillos blancos, una mujer que lloraba su nombre. Despertaba gritando. «Tranquila», decía Augusto, abrazándola. Fue solo un sueño. Pero él también soñaba lo mismo. El hospital, la cuna vacía, la promesa rota. Dos almas unidas por una ausencia que todavía respiraba entre ellos. Con el paso de los días, Clara empezó a llamarlo papá. Al principio, él quiso corregirla, pero no pudo. Esa palabra llenaba la casa de sentido. Sin embargo, el peso del secreto lo oprimía. Cada vez que la oía decirlo, una voz en su mente repetía: «Si supieras la verdad, me odiarías». Y esa idea lo atormentaba más que cualquier pérdida. Una tarde, mientras Clara jugaba en el jardín, Augusto recibió una carta. Era del hospital donde nació su hija. Dentro había una copia de un informe médico, con una nota escrita a mano. «No todos los bebés perdidos están muertos». La hoja cayó de sus manos. El mundo giró. El corazón le gritó lo que su razón se negaba a aceptar. Guardó la carta en el cajón y bajó al jardín. Clara lo esperaba con flores. «Son para ti», dijo. Él la abrazó sin poder hablar. La lluvia empezaba a caer, pero no la soltó. En ese instante, entendió que el amor podía ser también un castigo divino. Cuanto más puro, más dolor traía, y aún así, no quería perderla. Esa noche, los truenos sacudieron la casa. Clara corrió a su habitación asustada. Augusto la tomó entre sus brazos. «No te pasará nada, lo prometo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Promesas de verdad?». Él asintió. Sin saberlo, juraba protegerla de un pasado que los unía mucho más de lo que el destino permitiría. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Pero algo en los pasillos de la mansión parecía observarlos. El retrato de la mujer, antes cálido, ahora parecía juzgarlos. Augusto evitaba mirarlo. Clara, en cambio, le hablaba.
Ella sonríe cuando tú estás cerca. El hombre no respondió. Sabía que si esa sonrisa existía, no era de aprobación, sino de advertencia. Clara empezó a enfermar. Dolor de cabeza, pesadillas, un cansancio inexplicable. Los médicos no encontraban causa. Solo necesita descansar, decían. Pero Augusto sabía que no era físico. Cada día, la niña parecía recordar algo más. Una frase, una canción, una voz que no era la suya. Y cada recuerdo la acercaba más al peligroso límite de la verdad. Una tarde, mientras la cuidaba, Clara dijo medio dormida: «Tú estabas allí, en la luz blanca. Llorabas». Él se congeló. «¿Qué dijiste?». Pero ella ya dormía de nuevo. Augusto se llevó las manos a la cara. No era posible. Aquellas palabras eran idénticas a las que su esposa había dicho antes de morir. Era como si la niña estuviera recordando una vida que no debía conocer. Esa noche, la tormenta regresó. Augusto se levantó y caminó hasta el despacho. Abrió el cajón, sacó la carta, la pulsera y una vieja foto. Las colocó sobre la mesa y murmuró: «Si eres tú, dame una señal». En ese momento, una ráfaga de viento apagó las luces. Desde el piso de arriba, la voz de Clara resonó débil, pero clara. «Papá, ya me encontraste». La voz de Clara aún resonaba en la mente de Augusto. «Papá, ya me encontraste». Desde esa noche, nada volvió a ser igual. La niña parecía despertar con una claridad nueva. Ya no temía la oscuridad ni el trueno. Caminaba por la casa como si la conociera de toda la vida, como si cada habitación guardara una memoria que solo ella podía reconocer. Una mañana, la encontró en la biblioteca hojeando los libros antiguos. «¿Qué lees?», preguntó. «Historias sobre el alma», respondió ella. «Dicen que nada se pierde, que solo se transforma». Él sonrió con tristeza. «A veces me gustaría creerlo». Clara levantó la vista. «Tú ya lo sabes, papá. No la perdiste. Ella solo cambió de forma». Aquellas palabras lo dejaron sin aliento. Augusto empezó a notar pequeños detalles. La manera en que Clara pronunciaba ciertas palabras, los gestos de sus manos, hasta su risa. Todo le recordaba a su esposa. Pero lo que más lo inquietaba era cómo ella sabía cosas que nadie le había contado. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie», lo recordé. Sus recuerdos parecían venidos de un lugar donde el tiempo no existe. El jardín volvió a florecer. Las rosas que no daban vida desde años comenzaron a abrirse. Los empleados decían que era una bendición. Augusto, sin embargo, temía que fuera un aviso. Cada cambio, cada coincidencia, lo empujaba hacia la certeza que tanto evitaba. Clara no era solo una niña perdida. Era el eco de algo que había amado y perdido en otro tiempo. Una tarde, mientras jugaban ajedrez, Clara movió una pieza y dijo: «Siempre pierdes en el cuarto movimiento, igual que antes». Augusto la miró confundido. «¿Antes cuándo?». Ella se encogió de hombros. «Cuando me enseñabas». Su voz era tan segura, tan familiar, que un escalofrío recorrió la espalda del hombre. ¿Era posible que hablara de su hija muerta? Los médicos la examinaban sin entender sus síntomas. «No hay nada físico», repetían. «Su cuerpo está sano». Pero Augusto notaba su debilidad, su mirada a veces distante. Clara decía que oía melodías en el aire, la misma canción que su madre solía cantar. «Ella me la enseña cuando duermo», murmuraba. Y el hombre comprendía que la frontera entre lo vivo y lo invisible se estaba borrando. El retrato de la esposa desapareció una mañana. Los sirvientes juraron no haberlo tocado. En su lugar, solo quedó la marca limpia en la pared. Esa noche, Clara apareció con el cuadro en las manos. «Se cayó», dijo. Pero cuando Augusto lo tomó, vio algo nuevo en la pintura. El bebé ya no estaba dormido. Tenía los ojos abiertos, mirándolo directamente. Comenzó a llover sin aviso. Los truenos iluminaron la casa. Clara se acercó a la ventana y dijo: «No tengas miedo, ella está feliz». «¿Quién?». «La que te amó antes que yo». El silencio se hizo eterno. Augusto quiso preguntar más, pero la niña cerró los ojos y sonrió, como si oyera una voz que solo ella podía escuchar. Días después, Clara enfermó de nuevo. Fiebre alta, delirios, llamaba a alguien entre sueños. «Mamá, mamá, no te vayas». Augusto permanecía a su lado noche y día. «Estoy aquí, hija». Pero cada palabra suya parecía despertar memorias ajenas. La niña hablaba del hospital, de luces blancas, de un llanto que no era suyo. Cada frase era un eco del pasado. Una madrugada, Clara abrió los ojos y lo miró con una serenidad inquietante.
Tú no me perdiste, papá. Solo olvidaste cómo buscarme. Él se quebró por dentro. ¿Eres tú? Siempre lo fui. Luego se desmayó entre sus brazos. Augusto sintió que el universo se contraía. No sabía si abrazaba a la niña o al fantasma de su propia sangre regresando del olvido. Después de aquel día, decidió investigar más a fondo. Contactó a antiguos empleados del hospital. Uno de ellos, ya anciano, aceptó hablar. Le contó que aquella noche hubo un error, un intercambio de bebés, y que algunos fueron declarados muertos para encubrir la negligencia. Su hija nunca salió muerta de allí, dijo el hombre, temblando. Augusto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Regresó a casa con el alma en ruinas. Clara dormía. Se arrodilló a su lado y acarició su cabello. En su muñeca, la piel aún mostraba la marca de una vieja pulsera, apenas visible. Era el mismo lugar donde su hija la usó una vez. Todo coincidía. Todo menos el miedo. El miedo a aceptar que el destino le había devuelto lo que la vida le quitó. Desde entonces, Augusto comenzó a escribir un diario. Si el cielo me la devolvió, debo protegerla. Pero algo dentro de él sabía que ese regreso tenía un precio. Clara cada día parecía más débil, como si la memoria pesara demasiado para su cuerpo. La casa también cambiaba. Las puertas crujían solas, los relojes atrasaban, el aire se espesaba de nostalgia. Un atardecer, mientras la peinaba, Clara le preguntó: ¿por qué lloras cuando crees que no te veo? Augusto la abrazó. Porque a veces el amor duele incluso cuando se cumple. Ella le tomó el rostro con sus manos pequeñas. No llores más, papá. No vine para hacerte sufrir. Vine para que recuerdes quién eres. Su voz era dulce y eterna. Esa noche, soñó con su esposa. Ella estaba en un campo lleno de flores blancas. No temas, Augusto, decía. Lo que el destino separó, el amor lo repara. Él despertó con lágrimas. Corrió al cuarto de Clara. Ella dormía, pero una luz tenue envolvía su cuerpo. Parecía flotar, como si el aire mismo la sostuviera. «Mi niña», susurró, temblando entre fe y locura. Al amanecer, los médicos no entendían lo que veían. «Está sana, pero su pulso es irregular, como si tuviera 2 ritmos». Augusto comprendió. Era la señal. 2 almas compartiendo el mismo latido. La vida que una perdió, la otra la conservó. Desde ese momento, decidió no volver a buscar explicaciones, solo protegerla, incluso del destino. Los rumores se transformaron en leyenda. Decían que en la mansión del señor Villar habitaba un espíritu que sonreía cada noche en la ventana del ala oeste. Algunos afirmaban haber visto una figura de mujer peinando el cabello de una niña dormida. Augusto nunca negó ni confirmó nada. Solo respondía: las almas que se aman nunca se separan. Una mañana, Clara despertó sin fiebre. Su voz era firme. «Papá, ya puedo ver todo claro». Él sonrió. «Por eso te llamé Clara». Ella asintió. «Pero ver también duele. Detrás de la luz hay verdades que queman». Augusto quiso preguntar, pero la niña solo miró el retrato recuperado del pasillo. «Ella me dice que pronto entenderás todo». Aquel día, el cielo se oscureció temprano. Augusto sintió un presentimiento extraño, una mezcla de alivio y miedo. En el escritorio, la carta del hospital seguía abierta. La verdad siempre encuentra su camino. Mientras la leía por última vez, escuchó la voz de Clara desde el piso superior. «Papá, ya no tengas miedo. Todo está por revelarse». Subió corriendo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Dentro, Clara estaba de pie junto al retrato de su madre. Sonreía. «¿Qué haces?», preguntó. «Esperando el amanecer». Detrás de ella, la pintura brillaba con una luz dorada. «Cuando salga el sol, papá, verás lo que realmente somos». En ese instante, comprendió que el amor que los unía no era de este mundo, y que el destino acababa de empezar a hablar. El amanecer llegó con un silencio extraño. La luz se filtraba por las cortinas como un respiro dorado. Augusto se acercó a la habitación de Clara, pero la encontró vacía. Sobre la cama, un papel doblado. «Voy al jardín con mamá». Su corazón se detuvo por un segundo. Bajó corriendo las escaleras, temiendo que aquella frase significara algo más que un simple juego infantil. El jardín estaba cubierto por una neblina suave. Entre las flores, Clara hablaba sola, mirando al cielo. «¿Con quién hablas?», preguntó él, conteniendo el miedo. «Con ella. Dice que ya casi es hora». «¿Hora de qué?». «De que recuerdes todo». La voz de la niña era tranquila, pero en sus ojos brillaba una sabiduría que no pertenecía a su edad. Esa misma tarde, la mansión sufrió un apagón.
Los generadores fallaron y todo quedó a oscuras. Augusto buscó una linterna y subió al ático, donde provenía un ruido. Allí, entre cajas viejas, encontró una carpeta con documentos del hospital, certificados, informes y una fotografía desgastada de un bebé con una marca idéntica a la cicatriz de Clara. Sus manos temblaban. Cada línea confirmaba lo que su mente rechazaba. En el margen inferior, una firma conocida, la del director del hospital, el mismo hombre que había negado la verdad durante años. En ese instante, sintió que el aire faltaba. La historia entera de su vida se reescribía frente a sus ojos, y la niña que dormía bajo su techo era el capítulo perdido de su alma. Bajó corriendo con los papeles en la mano. «¡Clara!», gritó. Pero ella ya estaba en el salón, esperándolo. En sus manos, la vieja pulsera. Sabía que vendrías. Él se detuvo, paralizado. «¿Qué sabes tú de esto?» «Todo, lo soñé anoche. Tú llorabas. Mamá gritaba mi nombre. Y luego todo se volvió oscuro». Augusto cayó de rodillas. «Entonces, eras tú». Clara se acercó despacio, sin miedo. «No fui yo quien volvió, papá. Fuiste tú quien nunca se fue». Sus palabras lo atravesaron como fuego. «¿Qué significa eso?» «Que parte de ti murió conmigo aquella noche. Y ahora ambos tenemos que recordar lo que prometimos». Augusto sintió que el mundo giraba. Las promesas del pasado comenzaban a despertar. Esa noche, Clara pidió dormir en la habitación del ala oeste, donde nadie entraba desde la muerte de su esposa. Augusto accedió, aunque algo en su interior le advertía del peligro. Cuando apagó las luces, escuchó la voz de la niña susurrar. «Ella también está aquí». El viento sopló fuerte y una ráfaga helada recorrió toda la casa. A medianoche, los relojes se detuvieron. Augusto despertó sudando. Bajó las escaleras y encontró la puerta del ala oeste abierta. Dentro, Clara estaba de pie frente al espejo, con los ojos cerrados, tarareando una melodía antigua. «Clara», murmuró. Ella abrió los ojos lentamente. En el reflejo, detrás de ella, se veía la figura luminosa de una mujer. El aire se volvió denso. «¿Mamá?», susurró la niña. La silueta asintió, sonriendo con ternura. Augusto cayó de rodillas. La imagen se desvaneció entre luces y pétalos que flotaban en el aire. Clara lo miró. «Ella dice que aún no es el final, que falta la verdad». La habitación olía a flores y sal. El pasado estaba vivo, reclamando su nombre. Al amanecer, Clara se debilitó. Los médicos regresaron, inútiles otra vez. Su cuerpo está bien, pero su corazón late irregular. Augusto no los escuchaba. Solo podía ver el rostro de su hija, tan pálido y sereno. «No me dejes ahora», dijo él. «No vine a irme», respondió ella con una sonrisa suave. «Vine a recordarte quién eres antes de que sea demasiado tarde». Mientras Clara dormía, Augusto revisó cada documento encontrado. Una hoja amarillenta cayó del sobre. Una carta sin firmar. La niña Villar fue entregada a terceros para ocultar la verdad. Su padre jamás lo supo. El corazón se le heló. Las manos le temblaban. Todo había sido un encubrimiento. Alguien había decidido que su hija debía desaparecer para salvar un apellido. Furioso, llamó al número del antiguo director del hospital. Nadie contestó. La línea estaba muerta, como si el pasado se negara a responder. Rompió el teléfono contra el suelo. «Te juré que te encontraría», dijo entre dientes. Y lo hice. En ese momento comprendió que ya no podía huir del destino. La verdad debía salir a la luz, aunque costara su cordura. Decidió visitar la tumba vacía donde creía que descansaba su hija. Clara insistió en acompañarlo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Frente a la lápida, la niña tomó su mano. «No estás solo», le dijo. Una ráfaga de viento levantó polvo y hojas, y el nombre grabado en la piedra comenzó a desvanecerse, como si el universo borrara la mentira con sus propias manos. Esa noche, al regresar, Clara se durmió en sus brazos. Augusto sintió el peso leve de su cuerpo y la fragilidad del destino que compartían. Se prometió no volver a perderla. En el reloj del salón, las agujas se movieron solas, marcando una hora imposible. 11:11. Una señal. Todo lo que había sido separado estaba a punto de unirse, pero a un precio que aún no imaginaba. Los días se volvieron más oscuros. Clara apenas comía. Decía que la luz venía a buscarla. Augusto no entendía, solo rezaba. Cada noche, escuchaba pasos en el corredor y una voz femenina que susurraba su nombre. La frontera entre la vida y la muerte se desdibujaba. Todo indicaba que el destino no había terminado de cobrar su deuda.
Una tarde, Clara le pidió un deseo. Prométeme que, pase lo que pase, seguirás viviendo. Él negó con lágrimas. No sin ti. Sí, papá, conmigo. Lo abrazó con una calma que dolía. En su voz había despedida y eternidad. El cielo se tornó gris, y un rayo cayó cerca de la casa. Las ventanas vibraron, como si el universo llorara con ellos. Al día siguiente, la casa amaneció en silencio. Ningún pájaro cantaba. Augusto sintió una ausencia que le oprimía el pecho. Entró en el cuarto de Clara y encontró sobre la cama una hoja. La verdad está bajo la casa. Desesperado, bajó al sótano, un lugar que no visitaba desde hacía años. El aire era pesado, lleno de polvo y recuerdos. En el rincón más oscuro, una puerta sellada con madera vieja. La derribó de un golpe. Dentro, una caja metálica con el sello del hospital. La abrió temblando. Dentro, expedientes, fotografías y pruebas, la pulsera original, la firma del médico, los documentos falsos del entierro. La verdad estaba allí, escondida en la oscuridad, igual que su hija. Subió con la caja entre sus brazos, temblando. «¡Clara!», gritó, pero no obtuvo respuesta. La buscó por toda la mansión. Solo halló una brisa tibia y el perfume de lavanda flotando en el aire. En el salón, el retrato de su esposa brillaba de nuevo. Y bajo él, en el suelo, la pulsera que Clara siempre llevaba, partida en dos. Augusto cayó de rodillas, llorando. «No me la quites otra vez». El viento respondió con un susurro. Nunca se fue. Entonces lo comprendió. La verdad no era solo que Clara era su hija, sino que había vuelto para reparar lo que la injusticia destruyó. Afuera, comenzó a llover. Cada gota sonaba como una palabra sagrada: perdón. Y por primera vez, el millonario sintió paz. El amanecer trajo el eco de sirenas. La mansión del señor Villar se llenó de curiosos, periodistas y policías. Nadie entendía por qué el hombre más poderoso de la ciudad estaba arrodillado bajo la lluvia, sosteniendo una pulsera rota y una caja metálica. Los titulares no tardaron. El millonario que encontró a su hija perdida en el basurero. Augusto no hablaba con nadie. Solo repetía: «Ella me mostró la verdad». Los agentes revisaban los documentos hallados en el sótano. Todo apuntaba a una red de tráfico de recién nacidos, protegida por nombres influyentes. «Esto puede destruir familias enteras», dijo un oficial. «Ya lo hizo», respondió Augusto, mirando el cielo gris. La noticia corrió como fuego. En los canales de televisión mostraban imágenes de la mansión y de Augusto, con el rostro cansado pero sereno. Algunos lo llamaban loco, otros, un hombre redimido. Pero nadie podía negar los hechos. Las pruebas eran irrefutables. Detrás del lujo se escondía la herida más antigua del alma humana, la pérdida de un hijo. Los periodistas acampaban frente a los portones. «¿Dónde está la niña?», preguntaban. Augusto evitaba responder. «Ella no está desaparecida, solo cambió de lugar». Aquellas palabras confundieron a todos, pero en su voz había una calma sobrenatural. Algunos juraron ver a una niña observando desde la ventana del ala oeste, aunque la casa estaba vacía. Esa noche, un fiscal visitó a Augusto. «Necesito su testimonio. Este caso puede abrir una investigación nacional». El millonario asintió. «Diré todo, pero quiero hacerlo en el hospital donde empezó». El fiscal dudó, pero aceptó. En su interior, Augusto sabía que volver allí era necesario, no para buscar justicia, sino para liberar algo que seguía atado. Volver al hospital fue como caminar dentro de una herida abierta. Los pasillos olían igual, las luces parpadeaban. «Aquí la perdí», murmuró. Un enfermero anciano lo reconoció. «Usted volvió». «Nunca me fui», respondió. Frente a la antigua sala de maternidad, Augusto dejó la pulsera partida sobre una cuna vacía. «Ya sabes el camino, hija». De pronto, el aire cambió. Una corriente tibia recorrió la habitación. Los monitores apagados comenzaron a emitir un suave zumbido. Augusto cerró los ojos. «Gracias», susurró. Los médicos lo observaron en silencio. Nadie entendía lo que pasaba, pero una enfermera dijo que vio una pequeña figura luminosa tomando su mano. Nadie se atrevió a contradecirla. La investigación avanzó. Se descubrieron nombres, firmas, documentos falsificados. El director del hospital fue arrestado. «No lo hice solo», gritaba, pero ya no importaba. Augusto no buscaba venganza, solo quería verdad. Cada noticia que aparecía era un pedazo más de la memoria de su hija que regresaba, no como carne, sino como redención. Una noche, frente al fuego, revisó su diario. Cada página estaba llena de promesas y despedidas. «Te encontré.
escribió al final. No con mis ojos, sino con el alma. En ese momento, sintió una presencia a su lado. La misma voz infantil que lo acompañó desde el basurero susurró: Ahora puedes descansar, papá. El mundo continuaba girando. Los periódicos hablaban del escándalo, pero para Augusto todo había quedado en silencio. Visitaba cada día el jardín donde Clara jugaba. A veces creía oír su risa entre los rosales. ¿Sigues aquí?, preguntaba al viento. Una mariposa blanca se posaba en su mano, siempre la misma, y él sabía que la respuesta era sí. El tiempo pasó. Augusto vendió sus empresas y creó una fundación con el nombre de su hija, Clara Luz. Su propósito: rescatar niños olvidados, los que el mundo arrojó igual que a ella. Nadie debería nacer para ser basura, decía en sus discursos. Pero lo que no decía era que, cada vez que ayudaba a uno, sentía a Clara sonreír desde algún lugar invisible. Una tarde, mientras plantaba un árbol en el jardín, halló enterrada una muñeca vieja. Era de trapo, con el rostro dibujado a carbón, la misma que Clara tenía el día que la encontró. Se quedó inmóvil. Nunca te fuiste realmente, ¿verdad? El viento sopló fuerte, y entre las hojas creyó oír su voz riendo, libre, como si por fin descansara. La prensa quiso convertirlo en símbolo. El millonario de la compasión, lo llamaban. Pero él odiaba los títulos. Sabía que no era un héroe, sino un hombre perdonado por el amor que el destino le devolvió disfrazado de milagro. En cada conferencia, repetía la misma frase: el alma reconoce lo que la sangre olvida. Y el público siempre lloraba. Poco a poco, la mansión se volvió un refugio para niños sin hogar. En las noches, se escuchaban risas en los pasillos, pasos pequeños, ecos de vida. Algunos visitantes decían sentir una energía dulce en el aire. Augusto solo sonreía. Ella está feliz, decía, y nadie sabía si hablaba de su hija, de su esposa, o de ambas. Un periodista joven le preguntó una vez: ¿cree en los milagros, señor Villar? Él respondió: no, creo en las segundas oportunidades. ¿Y cree en los fantasmas? Augusto miró hacia el ventanal del ala oeste. Una luz dorada brilló entre las cortinas. Solo en los que aman demasiado para irse. La sala entera guardó silencio. Una noche de invierno, soñó con Clara. Corría por un campo lleno de girasoles. ¿Eres feliz?, preguntó. Más que nunca, respondió ella. Ahora cuidas a los que nadie mira. Esa era nuestra promesa. Él extendió la mano, pero ella se desvaneció en un resplandor cálido. Al despertar, el amanecer tenía el mismo tono dorado de su sonrisa. Los años siguieron. El cabello de Augusto se volvió blanco, pero su mirada nunca perdió el brillo. Cada aniversario, encendía una vela en la habitación del ala oeste. Gracias por regresar a mí, decía. A veces, la llama titilaba 2 veces, como si respondiera. En su vejez, comprendió que la fe no era creer, sino recordar. Cuando el gobierno lo homenajeó por su labor humanitaria, él pidió que el acto se hiciera en el viejo basurero, ahora convertido en un parque. Aquí empezó todo, dijo ante las cámaras. Aquí la encontré, y aquí entendí que incluso entre los desechos, la vida busca florecer. El público aplaudió, pero él miraba un punto vacío, sonriendo hacia la nada. Al final del discurso, una niña del público se acercó con una flor blanca. «Es para Clara», dijo. Augusto tomó la flor y la sostuvo en el pecho. El viento sopló y las hojas se elevaron en espiral. En medio del silencio, creyó escuchar de nuevo esa voz eterna. «Te lo dije, papá, siempre estaré donde haya esperanza». Esa noche, al volver a la mansión, el fuego de la chimenea bailaba solo. Augusto se sentó, mirando el retrato familiar. «Misión cumplida», murmuró. En el reflejo del cristal, por un segundo, vio la silueta de Clara y su esposa detrás de él, sonriendo. Cerró los ojos. Afuera, la luna brillaba con fuerza y la casa respiraba paz. El mundo, al fin, había sido perdonado. El invierno había llegado. Augusto pasaba los días junto al fuego, leyendo las cartas que Clara le había dejado. Cada palabra parecía nueva, llena de significados ocultos. En una de ellas, encontró una frase que nunca antes había notado. «Cuando todo acabe, recuerda quién fue salvado en realidad». Se detuvo. «¿Quién fue salvado?», murmuró, sin comprender aún. Esa noche, el viento sopló con fuerza. Las luces parpadearon. En la chimenea, las llamas formaron una figura familiar. El rostro de Clara. «Papá», dijo la voz suave. «Ha llegado la hora de saber la verdad». Augusto cayó de rodillas, temblando. «Ya lo sé, eres mi hija». Pero la figura negó con tristeza.
No, papá. Tú nunca fuiste el que me encontró. Yo te encontré a ti. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Qué dices? Balbuceó. Todo comenzó en aquel basurero, dijo Clara. Pero no como crees. Tú moriste esa noche. El corazón de Augusto se detuvo. ¿Qué? El coche se estrelló en el camino al vertedero. Nunca llegaste a salvarme. Fui yo quien te salvó a ti, del vacío en que quedaste atrapado. El fuego se volvió dorado, y en él aparecieron imágenes. El auto destrozado, el humo, su cuerpo inmóvil bajo la lluvia. Recordó el impacto, el sonido del metal, el silencio después. No puede ser, murmuró. He vivido todo esto. Clara asintió. Sí, pero no en la tierra. Todo esto fue el puente entre tu culpa y tu redención. Augusto cayó al suelo, llorando. ¿Entonces tú no existes? Claro que existo, pero no como crees. Soy la parte de ti que aún recordaba el amor. La niña que perdiste fue la llave, no el final. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como un destino cumplido. Tú fuiste el abandonado, no yo. El mundo te tiró al vacío y tuve que encontrarte. Las paredes de la mansión temblaron. Los cuadros se torcieron. Las luces se apagaron. En el aire flotaban hojas de su diario, girando lentamente. En cada página se leía una verdad distinta. La niña soy yo. Él nunca volvió. La casa no existe. El mundo alrededor comenzó a disolverse como ceniza bajo el viento. Todo esto era un sueño entre mundos, dijo Clara. Un lugar donde los que aman demasiado pueden encontrarse una última vez. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó Augusto con voz quebrada. Ahora debes elegir, quedarte conmigo en este recuerdo, o dejarme ir y seguir tu camino. Él la miró, aterrado. No puedo perderte otra vez. Clara sonrió con dulzura. Nunca me perdiste. Yo soy la luz que llevas dentro. Si te quedas aquí, seguirás viendo sombras. Si sigues adelante, me verás en todo. Su silueta comenzó a brillar. Augusto intentó acercarse, pero su cuerpo ya no respondía. El calor se transformó en calma, la culpa en perdón. Todo era silencio y paz. De pronto, una voz masculina se escuchó. Señor Villar, ¿me escucha? Eran paramédicos. Augusto abrió los ojos, cubierto de sangre, dentro de un coche destrozado. El ruido de sirenas volvía. En sus brazos, solo un pedazo de tela, la muñeca de trapo. No había niña, ni casa, ni jardín. Todo había ocurrido en el último instante entre la vida y la muerte. «¡Está vivo!», gritó uno de los socorristas. «¡Lo tenemos!». Augusto intentó hablar, pero solo murmuró: «Clara». Nadie entendió. Fue trasladado al hospital, el mismo donde años atrás perdió a su hija. Cuando abrió los ojos, en la pared del cuarto, un cuadro nuevo lo esperaba, un campo de flores blancas y una niña sonriendo bajo el sol. Los médicos dijeron que estuvo en coma 3 semanas. Tuvo alucinaciones, sueños prolongados, explicó una enfermera. Pero Augusto sabía que no fue un sueño. Al despertar, sintió que algo dentro de él había cambiado. No tenía miedo, ni dolor, solo gratitud. En su mesa, alguien había dejado una pulsera de hospital con las letras C. Villar. Salió del hospital caminando lento, observando cada detalle como si fuera nuevo. El cielo tenía un azul más profundo. El aire un perfume distinto. Frente a la puerta, una niña con un globo blanco lo miraba. ¿Está bien, señor? Sí, muy bien. Ella sonrió, y por un instante, en sus ojos, creyó ver el reflejo de Clara. Gracias, dijo él. Días después, visitó el antiguo vertedero. Ahora era un parque lleno de árboles. Se arrodilló en el mismo lugar donde creyó haberla encontrado. Nunca te busqué en vano, murmuró. De su bolsillo sacó la muñeca y la dejó bajo la tierra. Gracias por volver por mí. Una mariposa blanca voló sobre su hombro, y él sonrió. Era la misma de siempre. La prensa no volvió a hablar del caso. Los informes del millonario redimido quedaron en silencio. Pero en la ciudad se decía que cada niño abandonado que llegaba al refugio recibía un pequeño amuleto, una pulsera con las letras C.V. Nadie sabía su significado. Solo Augusto, que cada noche la miraba y decía: Clara vive en todos ellos. Los años pasaron en calma. En su vejez, Augusto escribió un libro titulado El lugar donde las almas se encuentran. En la última página, dejó una frase que nadie olvidó. No encontré a una niña en el basurero. Encontré mi propia alma, disfrazada de inocencia, esperándome para ser salvada. Aquello se volvió su legado eterno. El día de su muerte, el cielo se cubrió de nubes doradas.
Los niños del refugio soltaron globos blancos al aire. Uno de ellos señaló el horizonte. «Miren, parece una niña». Y todos vieron una figura de luz, corriendo entre las nubes. «Papá, ya llegaste», susurró una voz que solo él pudo oír antes de cerrar los ojos para siempre. Esa noche, la ciudad entera se quedó sin electricidad por un instante. Las lámparas parpadearon, y en muchas casas, los relojes marcaron la misma hora. 11:11. En la mansión de los Villar, ahora vacía, el retrato familiar cayó al suelo. Dentro del marco, escondida, una nota amarillenta. «Gracias por dejarme encontrarte. Firmado, Clara». Años más tarde, una mujer joven visitó el refugio. Dijo haber sido una de las niñas rescatadas. En su muñeca llevaba una pulsera vieja, con las letras C.V. «¿Quién fue Clara?», preguntó. El cuidador sonrió. «Una historia que aún sigue salvando vidas». La mujer miró al cielo. Una mariposa blanca pasó frente a ella y se quedó en su mano. El mundo olvidó al millonario, pero no su obra. Cada vez que un niño abandonado era acogido, alguien decía sentir una brisa tibia y oír una risa infantil. Nadie sabía si era imaginación o milagro. Lo cierto es que, en el silencio, siempre había una presencia que susurraba. El amor nunca muere, solo cambia de forma. Y así, el hombre que el mundo creía haber encontrado a una niña perdida, descubrió que era él quien había sido hallado, no por la sangre, sino por el amor, no en la vida, sino en el borde de la muerte. Clara no era su hija, era su segunda oportunidad. La niña que el mundo arrojó fuera fue la que vino a recoger su alma. El tiempo siguió su curso, pero la historia de Augusto y Clara nunca se apagó. No estaba en los libros ni en las noticias, sino en los corazones de aquellos que habían sentido el abandono y aún esperaban ser encontrados. En cada niño que reía bajo un techo nuevo, vivía un eco de aquella niña que enseñó al mundo que incluso el olvido puede convertirse en amor. La mansión se convirtió en hogar, el basurero en jardín, la pérdida en semilla. Todo lo que fue destruido floreció otra vez. Las flores crecían incluso en el cemento, como si la tierra recordara la promesa que el hombre y su alma hicieron al reencontrarse. El viento llevaba el perfume de los girasoles, los mismos que Clara había visto en sus sueños. Los niños del refugio crecieron con historias sobre la niña de la luz. Algunos decían que la habían visto caminar entre las habitaciones, tocando suavemente los hombros de los recién llegados. Otros afirmaban que cada amanecer, una figura blanca abría las cortinas para dejar entrar el sol. Nadie tenía miedo. Su presencia era paz. Una mañana, en la biblioteca del refugio, apareció un libro sin autor. En la primera página decía: «Para los que alguna vez se sintieron desechados, el alma nunca se pierde, solo espera ser recordada». Los cuidadores lo colocaron en el estante principal, y cada lector aseguraba que las palabras parecían cambiar cada vez que lo abrían. El espíritu de Clara se volvió símbolo de redención. No como fantasma, sino como idea, la de buscar luz incluso entre los escombros. Su nombre cruzó fronteras, fundaciones, escuelas y hospitales llevaron su historia como ejemplo de fe. Pero en lo profundo, su mensaje seguía siendo el mismo. Nadie está roto para siempre. En las noches de luna llena, quienes pasaban cerca del antiguo basurero decían ver un resplandor dorado. Algunos lo tomaban por una ilusión, otros por milagro. Pero los ancianos del pueblo sonreían y decían: «No teman, son los que se encontraron en medio del olvido, cuidando de los que aún buscan su camino». Las paredes del refugio estaban cubiertas de dibujos, mariposas, soles, manos unidas. En una esquina, alguien escribió con letra infantil: «El amor no muere, solo cambia de lugar». Nadie supo quién lo hizo, pero los niños decían que fue Clara. Cada vez que llovía, las letras brillaban como si estuvieran escritas con luz. En el aniversario de la muerte de Augusto, cientos de personas se reunieron en el parque que una vez fue basurero. Cada uno llevó una flor blanca. Un anciano tomó el micrófono. «Hoy no venimos a llorar a un hombre, sino a honrar una promesa cumplida, la de mirar al que nadie mira y amarlo como si fuera nuestro propio reflejo». Cuando soltaron las flores sobre el estanque, el agua se volvió dorada por un instante. Los niños gritaron: «¡Miren, es Clara!». Y aunque solo era la luz del sol reflejada, todos sintieron un calor en el pecho, una presencia suave. Nadie dudó, porque el corazón reconoce lo invisible mucho antes de entenderlo. En la cima de una colina cercana, una niña observaba la ceremonia. No llevaba zapatos, pero su sonrisa era luminosa. Un hombre se le acercó y preguntó: «¿De dónde vienes?». Ella respondió: «De donde nadie busca, pero todos necesitan ir». Cuando el hombre parpadeó, ya no estaba.
En el aire, solo flotaba una mariposa blanca. Esa noche, en la ciudad, una tormenta cayó repentina. Entre truenos y viento, alguien juró escuchar una voz suave que decía: «Despierta». Muchos lo tomaron como una coincidencia, pero al día siguiente, decenas de personas comenzaron a donar alimentos, abrigos y juguetes a los niños de la calle. Algo invisible los había tocado. Años después, un periodista escribió: «La historia de Augusto Villar no es sobre riqueza ni pérdida, sino sobre reencuentro». Nos recuerda que, a veces, la persona que creemos salvar es la que realmente nos rescata. Sus palabras se viralizaron, inspirando a miles. Nadie sabía que el artículo fue firmado con el seudónimo C. Villar. El legado continuó. Cada refugio, cada hogar, tenía una misma frase grabada en la entrada: «Aquí nadie es basura, aquí todos son comienzo». Y cada niño que entraba por esas puertas encontraba más que techo o comida. Encontraba pertenencia. El milagro de Clara seguía vivo, multiplicado en rostros y esperanzas. El mundo cambió un poco después de ella. No mucho, pero lo suficiente. Los indiferentes comenzaron a mirar. Los rotos empezaron a hablar. Los invisibles, a brillar. Todo gracias a una historia que nació entre desechos y terminó iluminando almas. Porque lo divino no siempre baja del cielo. A veces se levanta del polvo. Y si alguna vez sientes que la vida te arrojó fuera, recuerda, no estás perdido. Tal vez solo estás esperando a que alguien te vea con los ojos que ven más allá del miedo. Tal vez tú mismo seas esa mirada para otro. Nadie nace para ser olvido. Todos nacemos para recordarnos unos a otros. Clara fue símbolo de esa verdad. No fue un milagro ni un fantasma, fue un espejo. Mostró que dentro de cada alma abandonada hay una chispa divina pidiendo volver a brillar. Su historia no terminó con su padre, sino que empezó en cada persona que decidió mirar hacia donde el mundo aparta la vista. La historia del millonario y la niña que el mundo arrojó fuera no fue tragedia, sino renacimiento. Porque a veces el amor necesita rompernos para enseñarnos su forma más pura. Y quienes se atreven a amar lo suficiente, descubren que no existe pérdida, solo transformación. Lo que muere en un cuerpo, renace en una causa. Así, entre memorias y fe, la voz de Clara sigue flotando entre nosotros. No para que la adoremos, sino para que recordemos. Su mensaje no busca lágrimas, sino acción. Porque amar no es sentir lástima, sino decidir no apartar la mirada. Amar es extender la mano hacia lo que el mundo dejó caer. Hoy, esa historia te pertenece, no como espectador, sino como continuación. Si alguna vez encuentras a alguien perdido, recuerda que quizás estás frente a tu propio reflejo. Tal vez seas tú quien necesita ser hallado. Porque el amor, el verdadero, no tiene dirección. Solo regresa al lugar donde fue rechazado. Y ahora, lector, esta es tu llamada. Sal ahí fuera. Busca a tu Clara, a esa parte del mundo que necesita tu mano, tu tiempo, tu voz. No esperes ser millonario para hacerlo. Sé rico en compasión, abundante en humanidad, porque el mundo no se cambia con poder, sino con ternura. Y quizá, cuando menos lo esperes, también escuches una voz decirte: «Gracias por encontrarme».